Y ahora sí, ya está grabado. Enviamos saludos rápidamente. Voy a enviar saludos a los que tengo aquí en pantalla. No sé los demás, pero bueno. Saludos al hermano Julián, a la hermana Livia, al hermano Sebastián Moreno, a la hermana Dania Solano, al hermano Rafael Reyes, al hermano Dionisio Sánchez, al hermano Luis Castillo, a la hermana Reina, también al hermano Juan Llanos, Dora Carrillo, Dios le bendiga, a la hermana Verónica Cervantes, a la hermana Karen Hernández, al hermano Erwin Israel, Juan y Mariana, Eduardo Mar y Abraham Torres. Hermano Abraham, Dios le bendiga. Bueno, vamos rápidamente, hermanos. Terminamos la clase anterior, hermanos, con la importancia de ser llamados a ser santos. Pero ahora vamos a Romanos capítulo 1, texto 8. Ya vimos la primera parte de este capítulo de Romanos 8, digo 1, que es el saludo de Pablo a los romanos. Pero ahora, hermanos, vemos en esta parte del capítulo el deseo de Pablo de visitar Roma. Hermano, Roma fue el gran imperio a nivel mundial. Usted tiene que entender algo, hermanos. En aquellos entonces, y viene por ejemplo en Daniel, hubo grandes imperios. Uno de los primeros grandes imperios que hubo, por ejemplo, fue Babilonia. Uno de esos grandes reyes fue Nabucodonosor. ¿Se acuerdan, por ejemplo, ustedes de las profecías de Daniel? Donde comparaba a estos reinos, estos imperios con bestias. Comparaba, por ejemplo, a Babilonia con un león, a Media y Persia con un oso, a Grecia con un leopardo. A Roma la comparaban con una bestia de hierro, una bestia cruel. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Entonces, Roma, hermanos, fue uno de los grandes imperios. Ahora, hermanos, yo estaba viendo un documental que me llamó la atención. Y me llamó la atención y traten, hermanos, de ser puntuales en integrarse porque no puedo estar admitiendo y todo, ¿verdad? Entonces traten de ser puntuales a la hora. Le decía, ve un documental de los romanos, hermanos, y ¿sabe qué era lo tremendo, hermanos? Que los romanos no tenían esa capacidad militar que, por ejemplo, Alejandro Magno. Un ejemplo, Alejandro Magno, hermanos, conquistó todo el mundo antes de los 30 años. Imagínate qué poder militar, qué impactante, hermanos, general. Dicen, hermanos, que cuando Alejandro Magno llegó a la India, imagínate, Alejandro Magno tenía un imperio desde África, hermanos, casi desde España hasta la India. Imagínate el tamaño del imperio de Alejandro Magno. Y dicen que cuando llegó a la India, hermanos, se soltó a llorar porque ya no había más mundos que conquistar. Imagínate el tamaño del imperio de Alejandro Magno. Los romanos, hermanos, no tenían ese poderío militar. Pero, hermanos, estos romanos eran muy disciplinados. Eran gente de mucho orden. Por ejemplo, hermanos, ellos no eran navegantes y se enseñaron a navegar. Eran muy disciplinados, muy estrictos. Y conquistaron el mundo, hermanos, conquistaron el mundo. Una de las grandes guerras que libraron los romanos fue contra Aníbal de Cartago. Si pueden leer de eso, para enriquecerse un poco más, no les haría daño, ¿verdad? Pero por ejemplo, Aníbal de Cartago, hermanos, Cartago estaba en la parte norte de África. Cartago fue a pelear contra Roma y el general cartaginés Aníbal, hermanos, llevó elefantes, hermanos, a través de los Alpes y estuvo a punto de conquistar Roma. O sea, estaban tremendas esas peleas militares romanas. Roma era en aquel entonces la capital del mundo. ¿Por qué Roma, hermanos? ¿Por qué Roma conquistaba tan rápido? Primeramente por sus disciplinas militares. Segundo, hermanos, porque eran expertos en hacer carreteras, caminos. Dice un dicho, ¿verdad?, que todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma, ¿verdad? Y eso tiene algo de cierto. Por ejemplo, aquí en Monterrey, donde yo vivo, hacen una cuadra y a la semana que viene ya tiene hoyos. Ya tiene baches, no sé por dónde vio usted, ¿verdad? Pero por ejemplo, las carreteras romanas, le estoy hablando de carreteras que hicieron hace más de 2000 años. Muchas carreteras de esas las siguen usando en Europa. Fíjate la tecnología, la calidad de las carreteras romanas que duran hasta hoy. Entonces, los romanos eran expertos en hacer caminos y a través de esos caminos iban conquistando a pueblos. Por ejemplo, conquistaron a pueblos como los griegos, a los franceses, a los germanos. Conquistaron todo. El imperio romano, hermanos, llegaba hasta Inglaterra. Era un imperio grandísimo.
pero eran paganos, hermanos, eran gente, hermanos, perversa, gente mala. En Roma había traiciones por el poder, en Roma había perversión, en Roma había suciedad. Y por eso, hermanos, no es bíblico creer, ¿verdad? Como cree la Iglesia Católica, que Cristo asentó la base de su iglesia en Roma. Eso es una total mentira. Pero con base en esto, hermanos, el deseo de Pablo, ¿por qué Pablo, hermanos, anhelaba llegar a Roma? Como buen misionero, hermanos, Pablo sabía que en un lugar donde llegaba gente de todo el imperio romano, él podía hacer que de ahí el evangelio se extendiera hasta regiones más allá de las conocidas. Por ejemplo, si usted lee el libro, hermanos, se dará cuenta que Pablo, el deseo de Pablo era llegar hasta España. Pablo quería llegar hasta España con el evangelio, ¿verdad? Pero con eso, hermanos, vemos Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga en todo el mundo. La fe de los romanos, hermanos, había sido conocida a través de todo el mundo. Y dice en el 9, porque testigo me es Dios, y subraya eso, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Fíjese cómo va cambiando. En el 1:1, y subráyelo, llama al evangelio, subráyelo, el evangelio de Dios. Pero ya luego, cuando vuelve a usar la palabra evangelio, se refiere al evangelio como el evangelio de su Hijo. ¿Ok? Va cambiando. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hermano, algo que tenemos que entender bien importante es que nosotros, hermanos, somos llamados. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en el bosquejo expositivo, en la parte A fue el saludo, pero en la parte B les está explicando el deseo por el cual él quería ir a Roma. ¿Qué les estaba dando a entender? Que tenía un deseo sincero. Él no quería ir a pasearse a Roma, él quería ir a edificar a la iglesia. Él estaba orando por ellos. Dice en el 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis conformados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Aquí Pablo les hace ver la intención por la cual él los quería visitar. Él no quería ir de turista a Roma, no. Él no quería simplemente ir a pasear, no. Él quería ir a ser de bendición. Les digo algo, hermanos, hoy en día necesitamos esa clase de misioneros. No ocupamos misioneros que, pues voy a ver qué pasa, no. Pablo era un misionero que tenía un enfoque en ser de bendición. Pablo no iba a pasear al país, Pablo no iba a perder el tiempo al país. Pablo estaba con la mente de edificar a la gente, orar por la gente, que la gente creciera, preparar obreros y seguir adelante. Ese es el trabajo de un misionero, no ir a pasear, no ir a perder el tiempo. Un misionero verdadero es aquel que llega al país, edifica a la gente y establece obras y sigue yendo a más lugares. Recuerdo a un misionero, hermanos, impactante su testimonio, que dicen, hermanos, fíjate la tumba de este misionero. Dicen que este misionero llegó allá por la India, por Birmania, y dice, aquí ya no recuerdo el nombre, ¿ok? Pero recuerdo la historia de él. Y la frase, hermanos, en su tumba decía, aquí yace fulano de tal. Cuando él llegó, todos eran paganos. Cuando él murió, todos tenían a Cristo. Qué tremenda lápida, ¿no, hermanos? Qué tremendo, por ejemplo, tú que eres misionero, tú que quieres servir al Señor, que ahí donde tú estás sirviendo, cuando tú te mueras, haya una lápida que dijera, aquí está, por ejemplo, el hermano Julián.
El hermano Julián, cuando llegó a esta parte, no había nadie que conociera a Cristo, y cuando él murió, todos recibieron a Cristo a causa del ministerio del hermano Julián, del hermano Dionisio, del hermano Rafael, del hermano Sebastián. Dios los usó de una manera tan impactante que ellos llegaron a predicar el evangelio, y cuando ellos llegaron, nadie conocía del Señor, pero cuando ellos murieron, todo el mundo conocía del Señor. Pablo, hermanos, era un misionero con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Ser de bendición. ¿Para qué? Para edificar a la gente. Pero ahora vámonos a la carnita aquí de Romanos. Ya vimos la introducción, ya vimos el deseo. Pero mire qué dice el 14. 1:14. A griegos y a no griegos. Usted me preguntará, hermano Hugo, ¿por qué hace esa división Pablo de a griegos y a no griegos? Déjenle digo algo, hermanos. Porque los griegos se consideraban algo especial. Los griegos, hermanos, de hecho, usted sabe, la cuna de la filosofía estaba en Grecia. Una vez, hermanos, que Pablo estuvo en Grecia, dice la palabra de Dios que su corazón se enardecía, hermanos, porque la ciudad estaba llena de ídolos, y que los residentes de Atenas nada les interesaba sino en escuchar o hablar algo nuevo. Pero fíjese nomás qué interesante, que cuando Pablo estaba en Atenas, dice la palabra de Dios que vio un altar vacío. En ese altar no había una imagen, y en la inscripción decía: al Dios no conocido. Y Pablo, hermanos, empezó a predicar del Dios no conocido. Aquel, hermanos, que no necesita una imagen, aquel que no necesita que lo carguen, aquel que no necesita que le prendan una veladora, aquel que no necesita que le prendan un rosario o que le recen. Al Dios no conocido. Los atenienses, los griegos, eran considerados la cuna de la filosofía, de la medicina, de las bellas artes, de la inteligencia. De hecho, hermanos, los romanos eran poderosos en lo militar, pero todo lo cultural se lo copiaron a los griegos. Por eso Pablo dice a griegos y a no griegos. Los griegos consideraban que todo aquel que no fuera griego era un bárbaro, era un ignorante, era aquel que no conocía. Lo veían como quien dice de arriba para abajo. Pero Pablo dice griegos y no griegos. O sea que para Dios, hermanos, no había excepciones, que para Dios era lo mismo un griego y un no griego. Los dos estaban igual de perdidos, uno con su sabiduría tal vez, otro con su ignorancia tal vez, pero dice la palabra de Dios, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, y subraye esto, fíjese que dice Pablo, soy deudor. ¿Cuál es la razón, querido hermano, por la cual Pablo dejó todo y empezó a servir a Cristo? ¿Cuál fue la razón por la cual después de que un resplandor de luz del cielo allá en Damasco lo iluminó, cayó del caballo, quedó medio ciego, pero después de eso él dedicó su vida a predicar el evangelio? Porque Pablo había entendido que él era un deudor y él estaba en deuda, una deuda que no podía pagar. Y usted y yo, hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué apoyamos misiones? ¿Por qué tomamos clases? ¿Por qué llevamos el evangelio? ¿Por qué damos una ofrenda a la obra misionera? ¿Por qué aún muchos de ustedes que me están viendo tal vez están en otro país sirviendo al Señor? ¿Por qué lo hacen? Porque usted ha entendido que es un deudor. Somos deudores, pero no hacemos lo que hacemos para pagar la deuda. Nunca hubiéramos podido pagar esa deuda. La salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, el derecho de estar en la presencia de Dios, el derecho de saber que al morir nos espera la vida eterna. Nunca hubiéramos podido pagarla. Pero ¿por qué somos deudores? ¿Por qué amamos al Señor? ¿Por qué predicamos su palabra? Por gratitud. Somos deudores, pero somos unos deudores que estamos dispuestos a hacer lo que hacemos, no para pagar esa deuda, porque sabemos que no la podemos pagar, pero lo hacemos por amor. Lo hacemos por gratitud. Si servimos, si escuchamos, si hacemos, lo hacemos porque sabemos que somos deudores.
Pablo estaba dispuesto a ir con los romanos. Pablo estaba dispuesto a llevarles el evangelio y aguantar azotes, aguantar ayunos, aguantar la cárcel, aguantar todo lo que aguantó, porque él sabía que él era un deudor. Él estaba en deuda. Él sabía que el Señor había hecho todo por salvarle. Hermano, usted y yo somos deudores. Nadie nos pudo amar como Cristo. Nadie pudo haber hecho algo tan hermoso como lo que hizo Cristo por nosotros. Él nos amó, Él nos redimió, Él nos justificó. Él, dice la palabra de Dios, nos hizo aceptos en el amado. Ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora ya no somos hijos de la ira. Ahora ya no vamos al infierno. Ahora, gloria a Dios, a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el Espíritu Santo muere en nosotros. Podemos tener libertad para orar, para predicar, para acceder al trono de la gracia, para caminar con Dios, para escuchar su palabra, para predicar su evangelio, para ser usados por Dios. Pero a pesar de eso, hermanos, somos deudores. Pablo entendió, queridos hermanos, que él era un deudor, que era una deuda muy grande que él no podía pagar, pero que ahora todo lo que hacía, lo hacía porque quería agradar al Señor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, era deudor. Y dice el 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pero mire qué dice el 16, algo interesante. Porque no me avergüenzo del evangelio. Usted preguntará, y bueno, ¿y por qué habría de avergonzarse? Hermano, porque como le digo, Roma era la capital del mundo. Y a través de tantas escuelas filosóficas como la escuela, hermanos, de Homero, la escuela de Platón, la escuela, hermanos, de todas estas corrientes filosóficas que había, de repente llegar y decir que alguien judío había muerto por ellos y que era Dios, era para que se burlaran de él, pero él estaba dispuesto a pararse y predicarlo y vivirlo y reflejarlo y demostrar que Jesús era el Señor. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque sé que el evangelio es poder de Dios. La filosofía, la ciencia de los griegos, el poder de los romanos no se compara con el poder del Señor. Y tanto es así, hermanos, que el Señor a través de su poder usó a Pablo para alcanzar a todo el mundo conocido. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. De ahí la palabra, hermanos, anótela, que usa es dunamis. Dunamis. Algo parecido a la dinamita. El evangelio, hermanos, debe ser explosivo. Por eso, hermanos, yo de repente una vez vi a alguien que decía que era evangelista y predicaba de la manera más aburrida del mundo. Y yo decía, ¿cómo este hombre puede hacer que el libro más maravilloso suene tan aburrido? Hermano, cuando prediquemos el evangelio, hermanos, hagámoslo con todo el corazón, con toda el alma, pero lo más importante, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu de Dios, que sea explosivo, que sea, hermanos, algo, hermanos. Yo recuerdo a un hermano que se llamaba Rodolfo Martínez, y ese estaba loco, hermanos, estaba loco. Un día, hermanos, allá en Oaxaca, en Juchitán, Oaxaca, ahí te matan a machetazos en Oaxaca, hermanos, sí. Y este hombre, ¿sabe lo que hizo? Ese hombre amaba tanto al Señor y estaba tan loco para Dios. Y bueno, aquí también están medio locos en mi casa, están tirando trastos, pero bueno, Rodolfo Martínez, hermanos, estaba tan loco para predicar el evangelio, que ¿sabe qué hizo un día para llamar la atención del pueblo? Rodolfo Martínez, hermanos, se fue a la iglesia católica, se subió a lo alto de la iglesia católica, y usted sabe que en lo alto de la iglesia católica hay la campana, hermanos. Bueno, este loco, hermanos, se subió a la campana y empezó a tocar la campana, como loco. Y como era un pueblo, hermanos, todo el pueblo se reunió, porque pensaban que el sacerdote los estaba llamando. Y el sacerdote, hermanos, empezó a corretear a Rodolfo. Le dijo, ¿por qué tocas la campana? Si es que quiero predicar a Cristo. y hermanos, la gente se juntó, le predicó a la gente fue salva. Hermano, hay que hacer esa clase de locuras para Dios. El evangelio es poder de Dios. Hermano, nada que, me da pena. ¿Cómo no le da pena comer? Hay muchos que, es que me da pena ganar almas. No, pena, no, hermano. A la hora de ganar almas no debe haber pena. A la hora de ganar almas debemos estar dispuestos a hacer locuras para Dios. Debemos estar dispuestos hasta ir a la cárcel. Le cuento algo que nos pasó un día, y esto nos pasó en San Luis.
cuando servíamos a Dios allá en San Luis Potosí, que éramos estudiantes, un día hicimos un club bíblico, hermanos, y teníamos una botarga de un perro, y disfrazamos a un hermano de perrito, ¿verdad? Y íbamos invitando a los niños para la escuelita bíblica. Pero aquí en México la gente es medio comunicativa, ¿verdad? Y empezaron a decir, oigan, esos dos que van ahí son robachicos, se están robando a los niños. Entonces la gente nos empezó a perseguir, hermanos. Y yo, como buen cristiano, me eché a correr también. y el hermano que traía la botarga de perro también se echó a correr. Pero al de la botarga lo atraparon, hermanos. Entonces nos subieron a la patrulla y fuimos a dar hasta la cárcel, hermanos. Fuimos a dar a la cárcel por andar ganando almas ahí en la calle. Pero ¿sabe qué fue lo tremendo? Que estando en la cárcel, ¿qué cree que hicimos? No nos pusimos a llorar. Predicamos a Cristo. Ya después fueron y nos sacaron de la cárcel y todo. Pero ¿qué le quiero dar a entender, hermano? Que el evangelio es poder de Dios. Y que el evangelio, hermano, requiere de gente que esté dispuesta a hacer locuras para predicarlo. No importa si es en una plaza y te tengas que parar, no importa si es en un camión, no importa, hermano, si es en medio de multitudes, hermano, el evangelio es poder de Dios. Hermanos, el evangelio transforma vidas. Yo recuerdo, hermanos, estando predicando en una plaza en San Luis Potosí, estaba predicando duro, hermanos, en una plaza con una bocina, y de repente, hermanos, un señor con un sombrero bien malo se acercó. Y yo me apresuré, hermanos, dije, no me vaya a pegar, mejor corto el mensaje, ¿verdad? Y cuando estaba a punto de terminar, el Señor dice, muy serio el Señor, me dice, oiga, ¿usted está diciendo que el Señor puede perdonar mis pecados? Le digo, sí, le digo, ahí viene en el folleto, ahí léalo. Y me dice el Señor, no quiero que usted me explique, quiero recibir a Cristo. Todo este rato que usted estaba hablando, yo lo estaba escuchando y yo quiero recibir a Cristo. Ese hombre no hubiera recibido a Cristo si no hubiera habido alguien dispuesto a hacer una locura por el evangelio. ¿Qué le quiero dar a entender, hermanos? Que hay más, fíjate lo que te voy a decir y quiero que te quedes con esto de la clase. Hay más gente dispuesta a escuchar de Cristo que gente dispuesta a predicarlo. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Es la verdad. Hay más gente dispuesta a escuchar de Cristo que gente dispuesta a predicarlo. Es una vergüenza que hay gente que estudia para pastor y no ganan almas. Es una vergüenza que hay gente que son pastores y no ganan almas. Es una vergüenza que hay gente que son misioneros y no ganan almas. Es una peor vergüenza que hay gente que se digan evangelistas y no ganan almas. No, hermano, el evangelio es poder de Dios. ¿Sabe a mí qué me reta, hermanos? A mí algo que me reta y que trato de aplicar en mi vida es la vida de D.L. Moody. D.L. Moody, hermanos, ese tenía una meta bien tremenda. Diario le hablaba a alguien de Cristo. No había día, hermanos, en la vida de D.L. Moody que él no testificara de Cristo. Necesitamos gente, hermanos. Necesitamos gente dispuestos a hacer locuras por el evangelio, pero no locuras tontas, no, locuras guiadas por el Espíritu. Hermano, ¿usted se atrevería a predicar en una cárcel para Cristo? ¿Usted se atrevería a predicar en una plaza para Cristo, en un camión? ¿Usted se atrevería a ir a una tribu africana a predicar a Cristo? Hermano, el evangelio es poder de Dios. ¿Qué le quiero dar a entender? Que cuando el evangelio es predicado, hermanos, con poder, vidas son cambiadas, vidas son transformadas. Le digo algo, hermanos, yo trabajo aquí en Monterrey en un ministerio que se llama Casa de Rescate Adulam. Es un comedor gratuito para gente de la calle, lo empezamos hace 4 años. Y bueno, en Adulam, hermanos, pues le damos de comer a la gente de la calle. Viene gente de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Sudamérica, porque ellos van rumbo a Estados Unidos. Y muchos viven en la calle y en lo que pasa en Estados Unidos les damos de comer, les predicamos el evangelio. Les digo algo, hermanos, hemos predicado el evangelio en Casa de Rescate Adulam y hemos visto que el evangelio es poder de Dios. El evangelio transforma vidas. Pero, hermano, como le decía hace rato, hay más personas dispuestas a escuchar del evangelio que personas dispuestas a predicarlo. Mire que dice la palabra de Dios, Romanos 1:16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué?
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y subraya, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios ama a su pueblo, que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, fíjense lo que le quiero entender, y présteme atención, esto es interesante, porque ahorita hay una corriente de judaizantes, usted lo va a ver mucho, ¿ah? Que hasta le cambian el nombre a Jesús, no dicen Jesús, dicen Yeshua, ¿verdad? Y guardan el sábado y se creen más hebreos que los hebreos. No, hermano, todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento son una sombra y todo se cumple en Cristo. Hoy en día, hermanos, ya no somos sabatistas, ya no somos judaizantes. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Pero no sé usted si le ha tocado ver que ahorita hay una línea muy fuerte de judaizantes. ¿Qué le quiero dar a entender en esta tarde? Que es cierto, no somos judaizantes, pero debemos de tomar un tiempo para orar por el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios sea salvo. Debemos enviar misioneros para que alcancen al pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Hermano, le digo algo, poco esfuerzo hacemos por alcanzar al pueblo de Dios. Nuestro deber, hermanos, es orar, apoyar, bendecir y encaminar a todo aquel misionero que apoye al pueblo de Dios. Usted me dirá, hermano, y a los otros no, también. Pero no podemos dejar de hacer una cosa y hacer otra, no. Así como alcanzamos las multitudes de África, de Sudamérica, de Escocia, de Asia, debemos alcanzar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios al judío primeramente y también al griego. Y dice el 17, fíjate qué tremendo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero tocar un punto, porque en el comentario bíblico que estoy leyendo, viene ahí, cuando Martín Lutero leyó este texto, empezó la reforma, y gracias a Martín Lutero tenemos lo que tenemos. No. Escucha con atención. Nosotros no somos reformados. Le voy a dar un poquito de historia, porque también yo no quiero que usted caiga en la doctrina calvinista. Ahorita la doctrina calvinista está tremenda, pero mucha gente me preguntaba, bueno, hermano Hugo, ¿por qué la doctrina calvinista está tan fuerte? ¿Sabe por qué está tan fuerte, hermanos? Porque hay gente que se empeña en ver más un video que en leer la Biblia. Yo le voy a decir algo. Todos aquellos que caen en la doctrina calvinista empezaron viendo videos de Paul Washer, de John MacArthur, de Juan Manuel Vaz. ¿Sí están aquí conmigo? En vez de analizar la palabra de Dios, Amén, pastor. en vez de alimentarse de la palabra de Dios, les da pereza espiritual. Y qué cómodo es que otro piense por ti. Y qué cómodo es predicar lo que piensa otro, en lugar de que tú lo analices por la palabra de Dios. Porque la verdad, todos los que agarraron la doctrina calvinista, hermanos, predican pensamientos de otros, no propios. Por eso la doctrina esta ha permeado en muchos púlpitos, que se decían bautistas, que se decían... Y usted me dirá, hermano Hugo, ¿y qué tiene de malo la doctrina calvinista? Hermanos, pues casi nada. Casi nada. Nada más creen, hermanos, que Cristo no murió por todos. Hágame usted el favor. La palabra de Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén, pastor. ¿Sí están aquí conmigo? Amén, amén. Que ha dado a su Hijo unigénito. Y vuelvo a repetir, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo en la cruz murió por todos, pagó por todos. Pero ya que otros no quieran ser salvos, no es problema de Cristo, es problema de ellos. Pero no podemos hablar de un Dios que por ti sí muero y por ti no. ¿Qué clase de Dios es ese? Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios que predican aquellos que ignoran la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, en este colegio tenemos que entender que debemos analizar la palabra de Dios. Cuide mucho lo que ve en internet. Cuide mucho lo que comparte en internet. Hermano, entonces no vea nada. No, pero no se la pasen nada más viendo videos. También lea la Biblia. Amén.
La verdad. Qué cómodo es ver videos y el domingo subir y predicar de lo que vi del video. No, estudie la palabra de Dios, camine en la palabra de Dios, enseñe la palabra de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Usted mira, hermano, ¿usted ha visto esos videos? Sí, los he visto, hermanos. Y yo mismo me doy cuenta de las mentiras que dicen y de las falsas doctrinas que sacan. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que meten su falsa doctrina, mezclan verdad y mentira. Y una media verdad, hermanos, es una mentira, porque dicen cosas ciertas, pero las mezclan con mentiras. Por eso engañan a los incautos. ¿Qué le quiero dar a entender, queridos hermanos? Nosotros no somos protestantes. Los bautistas no somos protestantes. Los bautistas no somos reformados. Martín Lutero, hermanos, no quería dejar de ser católico. Martín Lutero quería reformar a la Iglesia Católica, por eso se llama Reforma. Si usted lee las tesis que él puso en las puertas de esa iglesia que clavó, él no deseaba dejar de ser católico, hermanos. Él creía en la salvación por fe, sí, pero él no creía en dejar de ser católico. Los luteranos siguen bautizando infantes. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Nosotros no le debemos nada a Martín Lutero, le debemos todo a Dios. No estamos para exaltar la figura de Lutero, ni de Calvino, ni de ningún hombre. Estamos para exaltar al Señor. Es más, le digo algo, los seguidores de Juan Calvino mataron a bautistas por bautizar. Amén. Porque muchos de ellos creían que el bautismo era un sacramento. Entonces nosotros, hermanos, no somos reformados, no celebramos la reforma, nosotros celebramos a Cristo. Nuestra fe, hermanos, tiene raíces en este bendito libro, no en lo que diga un hombre. Amén, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra base, nuestra guía de fe y práctica. Por eso tenga cuidado con predicadores calvinistas, reformados, con predicadores de esos que son judaizantes, hermanos. Tenga mucho cuidado. Lea la palabra de Dios. En el Evangelio, hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Y como le comentaba, en el comentario bíblico que leía decía, es que este texto cambió la vida de Martín Lutero. Qué bueno que la cambió, pero no estamos para exaltar la figura de Lutero, ni la figura de Calvino, ni ninguna otra figura. Estamos para exaltar la figura de Cristo. Ahora, ¿podemos aprender cosas de todos? ¡Claro! ¿Había cosas buenas en la vida de Lutero? No le niego que tal vez había cosas buenas en la vida de Lutero, pero no por eso lo vamos a exaltar. No por eso vamos a decir que le debemos todo a él. Le debemos todo a Dios. Le debemos la libertad de predicar la palabra de Dios al Señor. Los bautistas no somos reformados. Los bautistas no somos protestantes. Los bautistas, hermanos, tenemos una guía de fe y práctica que es la palabra de Dios. Nuestra fe radica en las Escrituras y viene desde Jesucristo. Amén, hermanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, hermanos, a la hora de predicar el Evangelio, tengamos cuidado. Porque, hermanos, Jesucristo sí murió por todos. Amén, hermanos. Porque su gracia, hermanos, es abundante. Su misericordia es eterna. Vemos, queridos hermanos, rápidamente que Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ya, nada más para terminar, hermanos, quiero que vean esto para la próxima semana. Aquí está, tintirín, aquí está, eso. Para la próxima semana, el día de hoy, hermanos, vimos la introducción. ¿Qué vimos? Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en las 2 horas. Primeramente, hermanos, Pablo se presenta como un siervo, como un doulos, como un esclavo. Eso representa al siervo de Dios que muere a su voluntad y empieza a vivir para lo que el Señor quiere. Pero al presentarse como siervo de Cristo, él declara que todo lo que lleva, todo lo que hace, lo hace para el Señor. Si ora, lo hace para el Señor. Si estudia, lo hace para el Señor. Que todo, en todo, busca que el Señor sea exaltado. Se presenta como siervo, sirve a Jesucristo, pero es llamado a ser apóstol. Es enviado a los gentiles. Es apartado para el Evangelio de Dios. Vemos que el Evangelio de Dios, hermanos, significa buenas nuevas, pero abarca la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Vimos también, queridos hermanos, que el Evangelio
La primera vez que se habló del Evangelio fue en Génesis, cuando Dios no permitió que se cubrieran de su propia justicia, sino que mató a un inocente para cubrir su desnudez, cubrir sus faltas. Vemos también, hermanos, que el cristiano es llamado a ser santo, que hay una diferencia entre ser un fariseo y un santo, que el santo busca reflejar al Señor con lo que hace, no compararse. Vimos también, hermanos, el deseo de Pablo de ir a Roma porque era la capital del mundo, el imperio conocido, y a través de eso él quería alcanzar a todos para Cristo. Pero también, hermanos, Pablo reconocía que era un deudor, que estaba en deuda, que la razón por la cual hacía las cosas era porque estaba en deuda para con Dios. Y ya para terminar, vemos que el Evangelio es poder de Dios, que el Señor busca a gente dispuesta a hacer locuras para Él, que debe predicarse con poder, debe predicarse con ánimo, debe predicarse lleno del poder de Dios. Pero ya para terminar, vemos, hermanos, que nosotros, hermanos, nuestra raíz, nuestra fe no viene de ningún hombre, viene de Dios. Tenemos base bíblica, no somos protestantes, no somos reformados, no somos abatistas, ni adventistas, ni mesiánicos. Somos bíblicos, somos bautistas, fundamentales en la palabra de Dios. La próxima semana, hermanos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el pecado, los gentiles bajo el pecado, los judíos bajo el pecado, el mundo entero bajo el pecado. Eso vamos a ver en las próximas semanas, en los bosquejos que estamos viendo aquí, hermanos, de la palabra de Dios. Ahora vemos también, presenta verdades doctrinales, como la justificación, la santificación, adopción, juicio, identificación con Cristo. Vamos a ver esos temas ya la semana que viene. Poco a poco, ¿verdad? Hay muchas clases que vamos a ver. Pero mire, vamos a ver también aquí rápidamente las razones de Pablo. Por ejemplo, número 1, lo puede ver aquí: preparar a los cristianos para su visita. También instruir en las doctrinas básicas para los falsos maestros. Exponer la relación entre Israel y la iglesia para que los judaizantes no los descarriaran. Enseñar a los cristianos sus deberes y responder cualquier calumnia contra Pablo. Así es que, bueno, hermanos, es un pequeño resumen de lo que vimos, de lo que vamos a ver. Yo creo que mañana, hermanos, les envío parte del bosquejo expositivo para que lo empiecen a leer, porque está largo. Obvio, yo le quiero decir algo. No podemos ver todo Romanos en lo que les voy a dar, pero yo nada más quiero meterle el gusto por Romanos para que usted lo complemente. No sé si me entienda. O sea, en una hora no podemos ver todo Romanos. Nos tardaríamos toda la vida viendo Romanos. Pero yo, mi humilde deseo, el deseo de mi corazón humildemente, es que esta clase le anime a usted a agarrar su Biblia y empezar a estudiarlo por su cuenta, con una concordancia, con un comentario expositivo, que usted se enriquezca. Si está aquí conmigo, usted tal vez pueda decir, hermano Hugo, pues yo aprendí más de Romanos estudiando que con usted. Gloria a Dios, esa era la meta. La meta es no que aprenda todo de Romanos conmigo, no. Que la meta sea que usted se interesó en Romanos y que aprendió más de Romanos por usted mismo que de lo que vio conmigo. Pero que mi clase le ayudó a tener hambre por aprender más de la palabra de Dios. Así que, bueno, hermanos, espero estas 2 clases que dimos les hayan sido bendición. Esta semana no hay tarea y les recuerdo, la próxima semana, queridos hermanos, tenemos una cita el viernes a las 9:30. Así es que, bueno, hermanos, les agradezco, les envío un saludo. No sé, hermano, si tengan un comentario rápido antes de terminar. Yo sí, mi hermano. Yo sí, mi hermano. Dígame. Hermano, las tareas que va a estar dejando, ¿va a ser un grupo aparte o se lo mandamos a su WhatsApp personal? Yo creo, hermano, mándenme a mi WhatsApp, pero de preferencia al Telegram. Tengo un Telegram, porque en Telegram los archivos grandes caben más. Entonces, en el número que tenemos ahí en el grupo de las Torres, agréguelo a Telegram y ahí mándemelo. Le digo, esta semana no hay tarea. La próxima semana va a haber tarea para entregar hasta dentro de 15 días. Pero esta semana no hay tarea. Y ya cualquier cosa a través de mi WhatsApp o Telegram, pueden, con toda confianza. Yo sé que quedaron dudas. Entonces, si usted tiene una duda, algo que comentar o me fue de bendición, lo que usted quiera, ahí mándeme un WhatsApp. Y con gusto, me voy a tardar un poquito, pero se lo voy a contestar, ¿ok? Porque son varios. Pero voy a tratar de contestar todo. No sé si haya otra duda, otra pregunta.
¿Solo nos va a dar una hora, pastor? Una hora por semana. Una hora por semana. Esta semana les di 2 porque no había dado la otra, pero les voy a dar una hora por semana. Bueno, Hugo, una consulta me permite. ¿Me permite una consulta? Dime. Hermano, no está mal de pronto leer bastante a fondo de lo que es de estos calvinistas como MacArthur y estos otros. Leer sobre ellos. No, como les comentaba, hermanos, usted puede leer de todo. Lo importante es que eso no influye en su doctrina, porque como les digo, tienen cosas que son ciertas, pero que mezclan con cosas que no. Entonces, sería tonto de mi parte decir, no lo lea, no. Lea, pero con sumo cuidado. Y de preferencia, yo lo que yo digo, hermanos, es que a veces pasan más tiempo en eso que en la Biblia. Cuando uno pasa tiempo suficiente en la Biblia, puede uno leer eso y no desviarse. El riesgo de muchas veces de leer cosas que no están bíblicamente bien y que no estamos en la palabra es que nos pueden desviar de la sana doctrina. Ese es el riesgo. Pero obviamente a nadie se le puede prohibir leer nada. Por ejemplo, hace poco había un mormón que iba a Dulam y yo leí el libro del mormón para confrontarlo. Entonces hay cosas que uno tiene que leer para estudiar, para aprender, pero que eso no lo mueva de lo que realmente creemos. Pero bueno, hermanos, ya cualquier duda ahí me envían un WhatsApp porque ya son las 10 de la noche. Yo todavía tengo que ir a hacer unos pendientes, pero bueno, que el Señor los bendiga y seguimos en contacto. Que pasen buena noche. Amén, hermano. Dios me lo